Llamados a la santidad, mis niños, el día de hoy vamos a trabajar en nuestra área de personal social la cultura incaica, ¿sí? La cultura incaica o la cultura inca fue una de las más importantes de América del Sur. Su extensión ocupó los actuales territorios de Perú, Ecuador, el occidente de Bolivia, norte de Argentina, el norte de Chile y el extremo suroccidental de Colombia. Cusco fue su principal ciudad, que fue fundada en el siglo XII, ¿sí? En el siglo XII después de Cristo. Pero no fue hasta el siglo XV, ¿sí?, que tuvo su época de apogeo. Y eso fue más o menos entre 1450 a 1532. Ahora, en resumen, ¿sí? Los incas fue una de las o la cultura inca fue una de las más grandes civilizaciones que florecieron en América del Sur. Ahora, sus orígenes se fundamentan en dos leyendas, ¿sí? Dos leyendas que te voy a contar en otro videito. Eh, la leyenda del lago Titicaca, que es de Manco Cápac y Mama Ocllo, que también ya la debes de saber, y la leyenda de los hermanos Ayar, ¿sí? Ahora vamos a conocer un poquito acerca de su organización social. Su organización social del Imperio Incaico estaba hecha de acuerdo a jerarquías, ¿sí? Era clasicista. Y las clases fueron las siguientes, ¿sí? La nobleza, que estaba representada por el Inca, también llamado Zapa Inca, que significaba hijo del sol, quien era la máxima autoridad del imperio incaico, ¿sí? Luego también dentro de la realeza, perdón, les dije nobleza, ¿no? No, pues me equivoqué, era la realeza, ¿sí? También dentro de la realeza, así como estaba el Inca, también estaba la Colla. ¿Y quién era la Colla? Era la esposa oficial del Inca, ¿sí? Luego, ahora sí, recién viene la nobleza. Entonces, luego de la realeza encontramos a la nobleza. ¿Y quiénes integraban este grupo de la nobleza? Pues estaba dividido en dos, que era la nobleza de sangre y la nobleza de privilegio. Dentro de la nobleza de sangre la nobleza de sangre, perdón, estaba formada por miembros que de otros años, ¿no? Eran fundadores de Cusco, eran la élite dominante en el Tahuantinsuyo. Usaban grandes aretes de oro y como eran de oro eran pues súper pesados, ¿no? Y eso hizo que tuvieran pues largas, las orejas se les alargaron, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles los llamaron orejones, ¿sí? Ningún inca podía gobernar sin el apoyo de los ayllus más poderosos. Por eso es que ellos pertenecían a la nobleza de sangre. Y también, como les dije, está la nobleza de privilegio. ¿Y quiénes integraban o quiénes la formaban? Pues estaba formado por los gobernantes de los pueblos aliados, ¿sí? Sometidos pacíficamente, o también por personas que el Inca designaba eh, por mérito a sus acciones, ¿sí? A sus acciones distinguidas. Y estos eran pues los Quipucamayo, los Amautas y los sumos sacerdotes.
Los quipucamayo eran quienes interpretaban los quipus, si eran las únicas personas que podían interpretar eh, los quipus. Y los amautas pues eran las personas que se encargaban o se dedicaban a la educación formal de los hijos de los hijos de los incas, de los hijos de los nobles, ¿sí? Y también estaba también eso formado jerárquicamente, ¿no? Había quienes enseñaban al pueblo, quienes enseñaban a la nobleza. Y los sumos sacerdotes, pues, ¿no? Que eran también de suma importancia en el imperio incaico. Ahora tenemos a el pueblo, ¿sí? Ya hemos hablado de la realeza, de la nobleza, ahora veamos al pueblo. Pues el pueblo estaba conformado por los jatunrunas, los mitimaes y los yanacochas, ¿no? Los jatunrunas era, era la masa campesina, ¿sí? Que se agrupaban en ayllus. Ellos vivían del trabajo agrícola. Ahora los yanaconas, ¿no? Los yanaconas o yanacochas eran las personas que servían al emperador y a otras personalidades del imperio incaico. Y los mitimaes eran un conjunto de indígenas que enviaba el imperio inca a determinados sitios, ¿sí? A sitios estratégicos para cumplir funciones a su servicio, ¿sí? Podían cultivar la tierra, defender las fronteras o cualquier otra tarea. Ahora hablamos un poquito sobre su arquitectura. Pues en los incas usaban piedras de tamaños inusuales, ¿sí? O sea, eran piedras enormes y las pegaban sin ningún pegamento para hacer paredes. Las piedras estaban tan bien situadas que ni una sola hoja, ni siquiera podía pasar la hoja de papel, no podía pasar entre ellas. Y la superficie era tallada lisa y sin ángulos rectos, para que parecieran que estaban vivas, dice, ¿no? Tenían una arquitectura magnífica. Los incas construyeron sus casas, templos, palacios y fortalezas de distintos materiales, según la zona donde vivían. Ahora, hablando un poco de su cerámica, la cultura inca se caracterizó por ser polícroma, pues emplearon diversos colores, como el rojo, el blanco, el negro, crema, etcétera, ¿sí? También su cerámica se caracterizó por ser variada, pero destacan el quero y el aríbalo, ¿no? El quero que era un vaso ceremonial. Otra característica es que su cerámica era utilitaria, o sea, estaba destinada para el almacenamiento de alimentos, ¿no? Como el aríbalo, por ejemplo, o el quero, que era, como les dije, ¿no? Un vaso ceremonial. Otra característica es que se emplearon figuras geométricas para hacer la decoración de su cerámica. Ahora vamos a hablar acerca de la red de caminos. Para lograr un territorio unido y comunicado, los incas construyeron una red de caminos que recorrían todas las regiones del Tahuantinsuyo. A lo largo del camino se encontraban los tambos, que eran lugares que servían a los viajeros para que puedan descansar o hacer una pausa en su viaje, ¿no? Y comer y alojar a los ejércitos del Inca. Allí se guardaba ropa de lana y algodón, así como también alimentos y armas. Además, existían los chasquihuasis, ¿no? Que eran pequeñas casas o postas a lo largo del camino especiales para los chasquis. ¿Y quién eran los chasquis? Pues eran los mensajeros, ¿no? En ese tiempo eran los mensajeros, que llevaban los mensajes a través de todo el Tahuantinsuyo. Ahora vamos a hablar
Como les decía, ahora vamos a hablar acerca del trabajo en la cultura inca. El trabajo en la cultura inca se basó principalmente en la cooperación y reciprocidad. Ellos trabajaban mucho en equipo, ¿sí? Gracias a ellos que pudieron construir, ¿no?, todas sus edificaciones. Vamos a hablar acerca del ayllu y el trabajo. En el Tahuantinsuyo, toda la población estaba agrupada en ayllus. El ayllu estaba formado por varias familias unidas por lazos de parentesco, por tierras y por un trabajo compartido. Cada ayllu tenía un jefe llamado curaca. Este era el que representaba al ayllu ante el inca, ¿sí? En el Tahuantinsuyo se podía distinguir tres formas de trabajo. La mita, que era el trabajo en el que los pobladores realizaban por turnos, ¿no? Realizaban trabajos por turnos para el inca. En la minca, todos trabajaban a favor de la comunidad, construyendo puentes, caminos y andenes. En el Aini, los miembros del Ayllu se ayudaban mutuamente a sembrar sus campos, construir sus casas, etc. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la agricultura. En la agricultura, entre sus principales cultivos tenían el maíz, la papa y la coca. De estas plantas eran muy importantes para ellos. eh, las hojas de estas plantas eran usadas para sus ceremonias religiosas también. Ahora vamos a hablar sobre la ganadería. Ellos criaban llamas y alpacas, ¿sí? Las cuales les brindaban carne, leche y lana. El comercio. El comercio en el imperio incaico no fue, no tuvo mucha relevancia, ya que ellos intercambiaban, ¿sí? Intercambiaban sus productos. A eso se le llamaba trueque. O sea, si, por ejemplo, uno tenía maíz, el otro tenía papa, ¿qué es lo que hacía? El que tenía papa le daba papa y el otro le compartía su maíz. Entonces, hacían un intercambio de productos, ¿sí? Como les dije, a eso se le llama el trueque, ¿no? Incluso actualmente hay algunos pueblitos que todavía practican el trueque, ¿sí? Intercambian sus productos. Ahora vamos a hablar acerca de los quipus.
Los quipus mm, los incas, perdón, desarrollaron un complejo método de contabilidad llamado, llamado quipu, ¿sí? Em, Estos eran, como les dije, un sistema de contabilidad, era un sistema de números basado en nudos de colores, con el que podían contabilizar unidades, decenas y hasta millones, ¿no? Pero hay algo bien curioso, ¿sí? En la cultura, que ellos tuvieron este sistema tan complejo para contar, ¿no? Para llevar la contabilidad, pero no hay no hay indicios de que hayan tenido un sistema de escritura como otras civilizaciones, ¿sí? La religión. La religión en la cultura inca, o en la cultura incaica, fue muy importante, porque ocupó un lugar primordial en la vida cotidiana de todo el imperio incaico, ¿sí? Su dios principal o su dios, su deidad principal fue el sol, ¿no? El sol y su dios Viracocha, ¿sí? El sol, eh, ellos le rendían o adoraban al sol porque era considerado como su padre, ¿no? Era su deidad protectora de todos los gobernantes y ellos le rendían culto por eso, ¿sí? Le llamaban también Inti y a su deidad o a su dios Viracocha, quien fue también su dios principal, le atribuían toda la creación existente. En la orfebrería, ellos utilizaron el cobre, la plata y el oro, ¿sí?